Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes, jóvenes, gusto saludarlos. Karina Hernández, buenas tardes. Ingrid, Cristal, Ana Rebeca, Gustavo Enrique, Gabriela Domínguez, Catherine Alejandra, Elizabeth, buenas tardes. Jacqueline Victoria, Victoria María, Bueno, jóvenes, vamos al inicio de la clase del día de hoy. Vamos a continuar viendo la parte del derecho administrativo y vamos a ver los recursos. Un artículo 275 que ya le hemos dado lectura anteriormente, sin embargo, pues hoy lo vamos a ver de una manera que les dijera más especial. El tema de hoy precisamente son las impugnaciones de las relaciones de la Administración del Trabajo. Administración del Trabajo, por eso yo incluí un par de temas ahí, como por ejemplo, qué pasa cuando sancionan a un miembro de un tribunal de conciliación y arbitraje, qué pasa con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que aunque no sean directamente establecidos en el Código de Trabajo, por ejemplo, el caso del Seguro Social, es parte de la previsión social. Hay un trámite administrativo ahí también. Y, por ejemplo, en que el caso de los funcionarios o los jueces, que conforme con sus responsabilidades que tienen en el 429, también tienen derecho a que en momentos que se imponga una sanción a ellos, pues a qué recurso tienen. También me pareció interesante y lo vamos a dejar acá, qué pasa con el recurso qué pasa con la liquidación.
sea, en materia de liquidación en un juicio ordinario, qué recursos es el que tenemos los trabajadores si estamos inconformes directamente con el monto que está fijando el juez en esa liquidación. Entonces, vamos a dar inicio precisamente con este pensamiento que está acá, que pues, por supuesto vale mucho para la clase trabajadora. Indica lo siguiente: la prosperidad de un país está estrechamente ligada al bienestar físico y moral de sus trabajadores. Quiero que nos vayamos a nuestro Código de Trabajo y nos vayamos al artículo 275. Si ustedes ven, ya le hemos dado lectura, solo que ahora sí lo vamos a ver detenidamente cómo funciona. ¿Qué es el recurso de revocatoria? ¿Por qué vamos a conocer la revocatoria, la reposición y el silencio administrativo en materia laboral? Claro, algunos tratadistas, algunos escritores guatemaltecos dicen, no es cierto, no existe el silencio administrativo en materia laboral. Claro que sí, y el último párrafo del 275 lo dice muy claramente. Dice el artículo 275, los asuntos a que se refiere el artículo anterior, al 274, que dice que es a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social todo lo relativo en materia laboral y que conjuntamente van a revisar lo que es previsión social con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Alguien tiene por ahí el 274 para que lo lea, para que entendamos bien este? Yo, licenciado, buenas tardes. Por favor, Ana Rebeca Flores. Título 9, Organización Administrativa de Trabajo, capítulo 1, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social, con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Bueno, si se dan cuenta, para poder nosotros conocer bien el 275, entonces dice, a que se refiere al artículo anterior, todos los asuntos en materia laboral y de previsión social, que sean competencia exclusiva de las autoridades que este código crea y cualquier otras autoridades queden obligadas a prestarle la cooperación y el auxilio que aquella demande. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. Eso significa que, por favor, para que usted acuda a un órgano jurisdiccional, a un juzgado de trabajo y previsión social, a la Corte de Constitucionalidad, previo a todo eso, tiene que haber agotado estos recursos. Usted que ya vio derecho constitucional, sabe que uno de los elementos esenciales es la definitividad. Si usted no ha agotado todos esos recursos y quiere ir a una acción constitucional de amparo, seguramente, pues va a tener el rechazo. ¿Por qué? Porque se lo van a resolver que no hubo definitividad porque usted no interpuso los recursos de revocatoria y reposición. Pero veamos despacio qué es el recurso de revocatoria. Primero dice que se debe de interponer por escrito, ¿sí? Ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, sea el Trabajo y Previsión Social, dentro del término de 48 horas de notificada la resolución. Vean los elementos, ¿sí? Si usted va anotando, tiene un cuaderno ahí, dice primero, bueno, tengo que interponer por escrito. 2,
ante la dependencia administrativa que emitió la resolución. El plazo, 48 horas. Luego dice que esta entidad debe de elevarlo inmediatamente al despacho del ministro. El ministro lo recibe, o sea, el despacho del ministro lo recibe y tiene que resolver en un plazo de 8 días, ya sea revocando, confirmando, modificando la resolución. La resolución recurrida. El plazo respectivo empieza a contar a partir desde el día siguiente en el que se reciban las actuaciones. Si ustedes ven, tenemos una serie de elementos acá. Primero, que debe interponerse por escrito 48 horas ante la entidad administrativa que le resolvió desfavorablemente. Esta tiene la obligación de elevarlo, aunque no vale el paso acá, de elevarlo al despacho del señor ministro, o sea, al despacho del ministro. Y luego él tiene 8 días para resolver. ¿Qué debe resolver? Solo le quedan 3 alternativas: revocar, confirmar o modificar, ¿sí? Y está a partir de desde cuándo comienzan a correr precisamente esos 8 días. El de reposición. Si se tratara de resoluciones originarias del ministerio, dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los términos indicados en el inciso anterior. O sea, si yo le preguntara a usted, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta de examen. Le voy a hacer una pregunta de examen. ¿En qué tiempo debe resolverse el recurso de reposición? El que está ahí en el B. ¿Qué dicen? Dentro del término de 8 horas. Días. De 8 días. Días. Ya ven, sí. Lo que yo quiero es que usted vaya conmigo, pues usted lleva ahí los 80 que están conectados ahorita, llevamos nosotros la secuencia. Vean, si yo les pregunto aquí, y si usted quiere googlear, se va a perder. Y dice, en los mismos términos del inciso anterior. Claro, está indicando como se resuelve el recurso de reposición ha sido servido. El silencio administrativo. Pero bueno, ya vimos el de revocatorio y reposición. Veamos de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo. ¿Alguien tiene por ahí la ley de lo contencioso administrativo? ¿Quién me levanta la mano para que me busque en los artículos? Ley de lo contencioso administrativo. Yo la tengo, profesor. Alan, ¿lo tenés ahí? Sí. Léeme el artículo número 7. Ahí está el recurso de revocatoria en el derecho administrativo en todo el Estado. En todo el Estado. En materia laboral va a variar en cuanto a los plazos. Por favor, Alan. Dice capítulo 2, recursos, artículo 7, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se impondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Bueno, si se dan cuenta ya varió el plazo. Miremos el número 9. Artículo 9. Recurso de reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas
en el recurso de revocatoria. Si se dan cuenta, la variante ahí pues es cuando habla del presidente y vicepresidente, pero sí está variando los recursos. Pero ahora veamos más interesante. Alan, quédate ahí y por favor me tenés ya en la mano el artículo 16. Y le voy a pedir a Ana Rebeca que me lea ahorita el 275, último párrafo. Último párrafo. Transcurrido el término de 8 días sin que el Ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y resuelto desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según el caso. Vean qué interesante. Se requiere que cuando les hablan en la clase anterior les mencionó que un caso concreto, que él fue el abogado asesor, el ministro le resolvió un año después. Un caso que concreto que les planteó. Sin embargo, nosotros tenemos la opción de acogernos precisamente al último párrafo del 275, el silencio administrativo. Si han transcurrido 8 días y no tenemos ninguna resolución, pues debemos considerar que es desfavorable y podemos precisamente dar por agotada esa vía gubernativa. Por favor, Alan, el que te dije, este es en materia laboral, 8 días. Vean qué pasa en materia de derecho administrativo, que es el primer examen que tiene. El 16. Artículo 16. Silencio administrativo. Transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el Ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó recurso. El administrado se conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en silencio. Bueno, si se dan cuenta, está hablando de 30 días. El silencio administrativo, el silencio administrativo, en la materia que usted lleva derecho administrativo actualmente, en la administración pública es de 30 días. En materia laboral, último párrafo, 275, estamos hablando únicamente de 8 días. Bueno, entonces aquí déjenme ver que no nos vamos a perder. Aquí estamos. Una pregunta. Dime. Ahora en casi todas las notas que yo dirijo, ya sea a la universidad o a cualquier otro lado, pongo esto del silencio administrativo. Antes acostumbraba a no contestarme, ahora sí me contestan casi con 5 días. Pero han habido notas que en el pasado ni siquiera tenía yo respuesta. Parece que sí es efectivo esto del silencio administrativo, ¿va? Para no incurrir en... Fíjate que lo que pasa es de que yo entiendo, porque te voy a decir qué es lo que yo pienso procesalmente. Fíjate, Alan, de que está diciendo ahí, hablemos en materia laboral. 8 días, ¿sí? Dejémoslo aquí donde estamos, 8 días, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, en el caso concreto que el licenciado Alan García les planteaba a ustedes, se tardó el ministro un año en resolver. Un año en resolver. Pero ¿qué pasa si te dicen, mire usted, en un amparo, imagínate una acción constitucional de amparo, mire usted, pero si no le pudo haber contestado ni en un año, oíme, y le he dicho, mire usted, a los 8 días de completar con el último párrafo del 275, usted ya, la resolución era desfavorable. Entonces yo te digo, nosotros, dependiendo de la posición que estemos, debemos de considerar todos esos aspectos. Por eso me parece muy atinado que les hables claro y les hables silencio administrativo. Por favor, licenciado, una pregunta. Entonces quiere decir que el licenciado Alan como que se le durmió el pájaro porque tendría que haber interpuesto una acción de amparo. No. Lo que le quiero decir yo a ustedes es no. Él, acuérdate que él está de parte del patrono, ¿sí?
él podía esperar hasta 2, 3 años la resolución, que de todos modos ahí no están exigiendo el pago a su cliente. Suponete, Elmer, que al final él hubiera tenido una decisión desfavorable ya en el órgano jurisdiccional, pero ya por lo menos su cliente había ganado tiempo, 1, 2, 3, 4 años, ¿sí? De todos modos, aquí no se están cobrando intereses, ni mora, ni nada. Entonces, yo pienso que lo que ahora les quiero decir es de que no, Alan esperó porque él como defensor ahorita de los intereses del patrono, pues a él no le interesaba dar por agotada la vía administrativa, o sea, del silencio administrativo. A él le interesaba, todo el mundo dijo, el ministro tendrá que resolver algún día. Entonces, yo lo que te quiero decir es que sí nosotros, por ejemplo, en caso de nosotros que estemos de la clase trabajadora, yo sí soy muy cuidadoso con esto, muy cuidadoso con esto. Para indicar, yo te digo, pues, ellos tienen la obligación, porque ahí encontrás otros artículos vos donde ellos tienen la responsabilidad de resolver favorable o desfavorable. Pero hace cuando yo la Inspección General de Trabajo, hablaba que la inspección inclusive tenía la obligación de evacuar las audiencias de consultas que trabajadores y patronos o organizaciones sindicales pudieran hacer. No, yo pienso que, por eso te digo, siempre, desde el semestre pasado les indicaba a ustedes qué valioso de qué lado estás, Elmer, porque así va a ser exactamente tu estrategia de defensa o tu estrategia de ataque, de atacar, hablando legalmente. Porque, ¿qué te favorece? ¿Esperar una resolución o dar por agotado ese plazo? Por ejemplo, si fuera otro tipo imagínate si fuera otro tipo de circunstancias, imagínate la inscripción de un sindicato, que acuérdate que ahí sí te estás jugando de que por represalias patronales, imagínate que te resuelvan desfavorable que no inscriban al sindicato, quedas expuesto a la represalia del patrón y que te puede despedir. No, yo pienso que el licenciado lo que tuvo ahí fue una estrategia. Y sabes que él de antemano sabía de que el proceso le iba a ir bien. Porque si te recuerdas, él dijo, señores, en la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo identificó mal a mi cliente. ¿Me entendés? De todos modos, le podían resolver dentro de 5 o 10 años que de todos modos a la persona que iba a ejecutar la Inspección General de Trabajo no era de conformidad con la ley el cliente que tenía el licenciado Alan. Estamos ahí. Entonces, sí, o sea que a él no le interesaba la resolución del no le interesaba. Como falta que donde se trata, eso es como que te dicen a vos, te dijera yo, mira, Elmer, si querés me pagás a fin de mes o me pagás en diciembre. Elmer, por naturaleza, decís, pero si todo modo Selic le da igual si yo le pago en agosto que le pague en diciembre. Tú casi siempre te esperas para acá. Y como, por ejemplo, si yo te estoy cobrando, ¿sí? Imagínate, te estoy cobrando. Y si yo te digo, mira, ¿me puedes pagar ahorita el 30 de agosto o bien me pagas el 30 o el 24 de diciembre? Bueno, entonces tengo la opción de pagarle hasta el 24. Entonces, la norma siempre la vas a utilizar defendiendo los intereses de tu patrocinado. O en caso si uno es trabajador, pues uno debe aplicarlas. Por eso, mira, lo interesante del derecho sustantivo, que es lo que nosotros manejamos con ustedes, es conocer cualquier cantidad de artículos que te puedan servir en la vida. Por ejemplo, fíjate que hemos hablado nosotros de que lo del seguro social, pero cuando hay de urgencia, sabes que son las medidas de urgencia las que tienes que plantear, porque es urgente, por ejemplo, una cirugía, una asistencia médica, lo que sea. Pero yo te digo, si yo te preguntara ahorita, les preguntara a ustedes, miren ustedes, ¿cuál es la base legal para decir que todas las reacciones del seguro social yo debo de acudir a un juicio ordinario? Bueno, vamos a ver el 414. Entonces, siempre yo lo que necesito es que ustedes estén enterados de que el fundamento legal va a ser muy valioso para ustedes, muy valioso para ustedes. Fíjate que voy a aprovechar con lo que me preguntaste ahorita, ¿sí? De una vez quiero que alguien de los alumnos me tenga el artículo 52 de la Ley Orgánica del Seguro Social.
Pero vamos a continuar acá. Entonces ya estamos con lo que dice la ley de lo contencioso administrativo, que por cierto, nada más como referencia, ¿ve? Alguien me puede buscar en las leyes tributarias el recurso de revocatoria en materia tributaria. Se van a dar cuenta que ahí cambia el plazo. Alguien que lo pudiera buscar. Alguien que levante la mano que nos está buscando, así continuamos. Bueno, mientras que lo busque, lo vamos a tener en mente como referencia. Bueno, yo tengo algunos casos aquí en que procede el recurso de revocatoria y el de reposición. El de reposición quedamos claro que son las resoluciones que emana el propio despacho del señor ministro. ¿Sí? Esas son en materia laboral, ahí cabe. Todo lo demás va al recurso de revocatoria. ¿En qué casos tenemos? Tenemos el recurso de apelación también, que es lo del Seguro Social, el de aclaración y ampliación, que lo metí, que ya es procesal, no es del sustantivo nuestro, sino que eso lo van a ver ustedes el próximo año. Se los agregué, ¿por qué? Porque quedamos clarito que no existe casación, por eso termina después de la sentencia en segundo grado, o sea, de la Sala de Trabajo y Previsión Social, solo cabe el recurso de aclaración y ampliación. El de responsabilidad, bueno, ya es le agregué si el de rectificación, el de rectificación concretamente se refiere a la liquidación, que es un recurso, pues que no lo vas a ver en todos los otros tipos de derecho. Lo vas a ver acá que procede contra la liquidación. El de responsabilidad, bueno, el de responsabilidad porque algunos jueces, magistrados, pueden incurrir en el contenido del artículo 429. Pero vamos a ver, por ejemplo, el de revocatoria. Alguien que me busque el artículo 218, inciso D. No el E, sino el D. Que me lea nada más el primer párrafo del 218 y luego nos vamos al inciso D. ¿Quién me hace el favor? Este es en caso de la inscripción, cuando se niegan a inscribirnos a se niegan Del Código de Trabajo, Lick, perdón. Código de Trabajo, por favor. 218, inciso A. D. Solo D. La primera parte, después te das al D. Ok. Artículo 218. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, debe observarse el procedimiento siguiente. Inciso D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones. Dime. Bonita. Profesor, ya leí en el Código Tributario el artículo que necesitaba. Ahí vi que ahí lo tenías. Si te das cuenta, ahí lo que va a variar es el plazo. Sí, aquí habla de 5 días en el artículo 158 del decreto 6-91. Entonces habla de ¿cómo se llama? De 5 días hábiles. Dice, el funcionario ante quien se interponga recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no podrá seguir conociendo el expediente y se concretará a elevar las actuaciones al Tribunal Administrativo y Tributario y Aduanero de la Superintendencia de la Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas, en su caso del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. Ahí estamos. Regresemos otra vez a lo que nos está diciendo Juanita, darle lectura. El artículo 218, inciso D. Lo siento, Lick, se me fue la señal.
pero me quedé en la parte donde dice que procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos, con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que se refiere este artículo no puede excederse de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción deberá publicarse en el Diario Oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. ¿Sigo, Lick? Sí, sí. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables puede determinar la resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se oponga interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Si se tratara de errores o defectos subsanables, se deberá comunicar a los interesados para que procedan a enmendarlos o en su caso a interponer recurso de revocatoria. Únicamente. Ahí estamos. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando recuérdense que la inscripción de un sindicato, de la personalidad jurídica de un sindicato, le corresponde a la Dirección General de Trabajo. Si la Dirección General de Trabajo, por algún motivo, se negare, ¿verdad? Que hayamos los requisitos, procede el recurso de revocatoria. ¿Estamos claros con eso? También, el caso concreto que la señora les planteaba. ¿Se recuerdan que el caso que les planteaba era de que la señora estaba mal escrito, creo que era el nombre? Entonces, voy a comparar con la ley, saben que es otra persona, aunque fuera la mía, pero legalmente no es ella. Entonces, en este caso, la sanción del delegado departamental cuando se le impone a una organización sindical. Veamos qué dice el 271 bis, inciso E. ¿Quién nos lo lee? Bueno, entonces no me va a tocar a mí que buscar. 200, ¿qué? Perdónele. 271 bis. 71. ¿Decime, Karina? Sí. Dime. El inciso E, ¿verdad? Inciso E. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a esa solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, procede el recurso de revocatoria conforme lo señala el artículo 275 de este código. Entonces estamos claros que cuando es una organización sindical a quien se le va a imponer la sanción, pero que procede el recurso de revocatoria es exactamente también que se plantea a la misma dependencia, o sea, en este caso a la Inspección General de Trabajo. Vemos hoy que se impone la sanción de una falta de trabajo, 272. Segundo, cuarto y quinto párrafo. Licenciado, Dime. buenas tardes. El cuarto y quinto párrafo, ¿verdad? Sí. Muy bien. En donde dice si al momento del pago. A partir de ahí. Sí, muy bien. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa, previa verificación del cumplimiento. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción o no cumple con la resolución y no interpone recurso de revocatoria,
la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a pagar la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley. Instar el procedimiento citado. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsanen las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley. Bueno, si se dan cuenta, entonces en estos casos cabe también el recurso revocatoria. Este lo habían leído, pero ¿saben por qué me agradó que lo volviéramos a leer? Vean, si en un caso no presentamos nosotros el recurso de revocatoria, no hay ese después al proceso contencioso administrativo ni a una acción de amparo, ¿no? Una constitución de amparo. Por favor, tenemos que entender que en materia administrativa, para llegar a la acción constitucional de amparo, en el caso de materia laboral, el tema que estamos tratando, para llegar al proceso contencioso administrativo laboral, tuvimos la obligación de presentar el recurso de revocatoria. El no presentarlos, prácticamente estamos diciendo que el fallo quedó firme y la Inspección General de Trabajo procede a la ejecución para que nosotros hagamos efectivo el pago de la multa. ¿Se recuerdan ustedes cuando el señor les comentó que él presentó el recurso de revocatoria? Claro que se lo recibieron un año después. Después de ese que también venía desfavorable para ellos, fue donde acudieron precisamente al proceso contencioso administrativo. Y ahí fue donde ellos ya obtuvieron la resolución favorable, indicando que, por ejemplo, Karina Elizabeth y Karina Gabriela son personas totalmente diferentes. Entonces, lo que les quiero decir es de que, por favor, nunca se les olvide, cuando tengan un caso en materia laboral, en la Inspección General de Trabajo, en la Dirección General de Trabajo, en las dependencias del Ministerio de Trabajo, lo que procede es los recursos administrativos. Dependiendo si es el propio despacho quien emitió la resolución, procede el recurso de reposición. Si fue cualquier otra dependencia, es el recurso de revocatoria. ¿Y qué es lo dificultoso cuando usted litiga, cuando usted va a estar en ejercicio de su profesión? Son esas 48 horas. Es tan poco el tiempo que nosotros tenemos que correr precisamente para poder presentar ese recurso de revocatoria. Ahora vemos las resoluciones que son por parte de la Inspección General de Trabajo por incumplimiento de normativa o bien por la obstrucción a la tarea de inspección. Veamos que es el artículo 292, inciso E. ¿Quién nos busca el 292E? Por favor. De los procesos contenciosos administrativos de trabajo y previsión social que se interpongan contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral o por la obstrucción a la tarea de inspección, conforme a los artículos 269 al 272 del Código de Trabajo, previo agotamiento del recurso de revocatoria ante la autoridad administrativa competente. Si te das cuenta, hay que agotar primero la fase administrativa para llegar al proceso de contencioso administrativo. Bueno, veamos hoy la obstrucción, siempre dice, resoluciones que condenan al infractor de normas de trabajo y previsión social o obstruir la labor de inspección, el 415. ¿Quién nos hace favor? Lo que está en pantalla, licenciado, buenas tardes. Mejor si tenés el 415 en tu código.
Ok, con gusto. ¿Se lo leo yo, licenciado? Vamos, Marvin. Ya lo tengo por acá. Entonces bueno, dejemos a Flori. Gracias, Juan. Muy bien. 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme el artículo 281 de este código. Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a la que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 del Código. En caso de... Ahí estamos bien. Flor, ahí estamos bien, gracias. Si se dan cuenta, estamos lo que yo les he insistido. Primero tenemos que adoptar el recurso de revocatoria. Después procede el contencioso administrativo de trabajo y previsión social, que fue donde el licenciado Alan obtuvo la resolución favorable para su cliente. Este recurso de reposición, más clarito es el 275, donde habla de recurso de reposición. Contra todas las resoluciones que emita precisamente el Ministerio de Trabajo, o sea, el señor ministro, contra esas proceden. Este 430 que yo les señalé es un poco específico, pero para poderlo entender necesitamos leer el 429 y el 430. Primero 429, por favor. Marvin. Ahorita se lo... 429. El recurso de responsabilidad. 429. Procede el recurso de responsabilidad contra los jueces y magistrados de trabajo y previsión social. A. Cuando retrasen... Despacito, Marvin. Miremos el A. Vean. Procede este recurso de responsabilidad, jueces y magistrados en materia laboral en estos casos. Primero, Marvin. A. Cuando retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia. B. Cuando no cumplan con los procedimientos establecidos. C. Cuando por negligencia, ignorancia o mala fe causaren daño a los litigantes. D. Cuando estando obligados a razonar sus pronunciamientos no lo hicieren o lo hicieren deficientemente. E. Cuando falten a las obligaciones administrativas de su cargo. Y F. Cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones públicas o privadas. Ahí procede el recurso de responsabilidad. Ahora vamos al 430. 430. En 400... faltaba un pedacito. Todo ello sin perjuicio. El 430 le leo, ¿verdad, Lick? La Corte Suprema de Justicia debe proceder por denuncia o acusación recibida a investigar y a examinar por medio de uno de sus miembros o por un magistrado como el comisionado de la Corte de Apelaciones de Trabajo el caso respectivo, oyendo al juez o magistrado de que se trate, y si encuentra fundada la acusación o denuncia, debe imponerle al funcionario responsable alguna de las sanciones siguientes. Dice el inciso A, se suprime el inciso A por el artículo 32,
del decreto número 6492 del Congreso de la República. Inciso B, amonestación pública. Y aquí también hace un llamado que se reforma el inciso C por el artículo 32 del decreto número 6492. Inciso C, multa de 1.500 a 2.500 quetzales a título de corrección disciplinaria. Contra la resolución en la cual se imponga una de las sanciones establecidas, cabe el recurso de reposición ante la propia Corte Suprema de Justicia, la que sin trámite alguno resolverá de plano dentro del término de 10 días. Bien, qué interesante. Les agregué esta reposición porque es especial. La reposición que estamos hablando en materia administrativa está hablando de las resoluciones del despacho del señor ministro. Pero este recurso de reposición, es el que se plantea precisamente porque están sancionando a un juez o a un magistrado. Y como es la Corte la que le va a poner la sanción, por eso es que procede el recurso de reposición. Pero se los dejé porque, aparte, no es tal vez una situación derivada de en sí de un asunto estricto en materia laboral o de obstrucción a la justicia o de obstrucción a la labor de inspección, sino que, como estamos hablando ya de jueces y magistrados, me consideré oportuno agregarles de que también en ese caso procede el recurso de reposición. El de apelación. Vean, esto es interesante. ¿Por qué se los dejé yo? Primero, porque en el 269 hablamos de faltas de trabajo y previsión social. En el 270 hablamos de las correcciones disciplinarias. Y, por ejemplo, en este caso, el 297 se refiere a una corrección disciplinaria. Aquí, si ustedes ven, estamos hablando a partir del 293, creo que estamos hablando de la integración de un tribunal de conciliación y arbitraje. Está integrado por un juez, por 2 vocales, un representante de los patronos y un representante de los trabajadores. Entonces, sin embargo, si ellos violentan alguna norma o ellos, ahí lo que dice es si ellos cometen alguna infracción en cuanto a procedimientos del tribunal que están integrando, entonces viene la sala jurisdiccional y les impone una corrección disciplinaria y exactamente es una multa. Me gustaría que leéramos, no sé quién aparte, sino Marvin, otra persona, el 297 completo. Dime, Karina. Artículo 297. El representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria, según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales, a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Contra esas resoluciones cabe recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como es algo excepcional y todavía estamos hablando, no del derecho administrativo, estamos hablando del conflicto colectivo, del derecho colectivo. Por eso decidí dejársela agregada que la sanción, por ejemplo, a uno de los miembros de un tribunal de conciliación y arbitraje de una corrección disciplinaria que va a ser con multa, si no está de acuerdo, pues no procede la revocatoria, sino que ni la reposición, sino que procede el recurso de apelación. Artículo 297. Bueno, ahora sí, contra la sentencia de un proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social. Lo que el licenciado Olan llegó fue hasta ahí. Ahí lo procedía, era un recurso de apelación. Leámoslo, por favor. 418. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Contra la sentencia procede recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de 3 días. El juez elevará los autos a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que corresponda un plazo de 2 días. Recibidos los autos, el Tribunal de Alzada otorgará audiencia por 48 horas a las partes para expresar agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los 5 días siguientes, debiendo confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia. Ahí estamos. El 373, este es para que nos quede claro
de que no existe la casación en materia laboral. Únicamente existe después de la sentencia en segundo grado o en segunda instancia el de aclaración y ampliación. Artículo 373. Artículo 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Ahí estamos bien claros, o sea, no procede el de casación. La responsabilidad, pues ya Marvin le dio lectura. Y ahora nos falta el de rectificación. Este nada más procede contra la liquidación, ya es que se ha dictado sentencia, viene el juez, está haciendo la liquidación, pero el trabajador no está de acuerdo, el patrón o trabajador no están de acuerdo, entonces lo que procede es el recurso de rectificación. Veamos qué dice el 426, primero, segundo, tercer y cuarto párrafo. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Para el cobro de toda clase de prestaciones reconocidas en la escuela del juicio o en sentencia firme de los tribunales de trabajo y previsión social, así como para de las demás prestaciones a que se refiere el artículo 101 de este código, el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria o de aceptada la obligación, practicará la liquidación que corresponda, lo que se notificará a las partes. Contra la liquidación no cabrá más recurso que el de rectificación, que procede cuando al practicarse ésta se incurra en error de cálculo. Dicho recurso debe interponerse dentro de 24 horas de notificada la liquidación y en el memorial respectivo se determinará concretamente en qué consiste el error o errores, expresándose la suma que se estime correcta. Este recurso será resuelto de plano, sin formar artículo y no admitirá impugnación alguna. Si dentro del tercero día de notificada la liquidación o de estar firme la resolución del recurso de rectificación correspondiente, el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto, librando el mandamiento respectivo y ordenando, en su caso, el embargo de bienes que garanticen la suma adeudada, con designación de depositario que no está obligado de prestar fianza. Si dentro del tercer día de practicado el embargo, el deudor no solventara esa obligación, por el valor de la deuda se sacarán a remate los bienes embargados, debiendo tener verificativo en un plazo que no excederá de 10 días, sin necesidad de que se hagan previamente publicaciones, pero estas se harán a costa del solicitante si una de las partes lo pidiere. Bueno, ahí estamos claros entonces con este recurso. Veamos hoy lo que es el juzgamiento y sanción de faltas. Hay un acuerdo ministerial, el 285-2017, que este es el instructivo para la imposición de las sanciones administrativas por medio de la Inspección General de Trabajo por la Comisión de Faltas de Trabajo y Previsión Social. Este es el 285. Yo quisiera que alguien me buscara, Marvin, tal vez, no sé si tenés por ahí internet, que me buscaras déjame ver, te voy a decir el 7-2000, que es, aquí está. Búscame el decreto 7-2017. Bueno. Ahorita se lo busco, Lick. ¿Perdón? Ahorita se lo busco. ¿Cuál me dijo el decreto 7-2017? Sí, 7-2017. Bueno, este es un instructivo a ustedes, pero ser una ministra en ese entonces. Entonces, el artículo número 1, si van a darse cuenta, tiene mucha similitud con el 269, 270, 271, 271 bis, 272. Pero veamos algunos artículos nada más para que tengamos referencia y nos quede grabado. ¿Quién me hace favor de leer el artículo número 1? Si quiere yo, licenciado. Por favor, Gaby. Artículo 1. Sanciones por faltas de trabajo y previsión social. La imposición de sanciones por faltas de trabajo y previsión social corresponde al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Esa labor se desarrollará por haber verificado incumplimiento o inobservancia del orden público laboral. Corresponde a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con el procedimiento y formalidades establecidas en este instructivo, velar porque inspectores de trabajo y delegados departamentales cumplan con ética
y responsabilidad con el procedimiento de corrección por incumplimiento o inobservancia de las normas laborales vigentes y la imposición de sanciones por violaciones a las leyes de trabajo y previsión social de conformidad con el decreto número 7-2017 del Congreso de la República de Guatemala. Marvin, ¿ya lo encontraste, no? Sí, solo que está en el diario oficial, me aparece. Ahí no vas a poder leer, te va a costar. Mira nada más, mírame el título. Sí, dice Congreso de la República de Guatemala, decreto número 7-2017. Veo los considerandos y aquí habla de solo los considerandos logro ver, pero vamos a ver. El artículo 101, no, bueno, vamos a ver aquí. Se reforma el artículo 61, literal F, el cual queda así: reformas al decreto número 1441 del Congreso de la República, Código de Trabajo, no sé si ese será. Sí, sí. ¿Qué dice? Dice artículo 61, ya reformado. Además de las contenidas en otros artículos, este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los empleadores. No sé si es permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para asegurarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes deberán: 1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, presentándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor. Hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal, conforme al artículo 4 de este código. 3. Colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones, dice, de inspección. Y 4. Pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección. Y 5. Facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección. No sé si a eso se refiere el Solo tenía una duda, ¿te reforma qué dice en la reforma? ¿Te reforma el 61? Dice, se reforma el artículo 61 literal F, el cual queda así. Y ahí hace referencia a la literal F. Que quiero, jóvenes, si nos podemos ir a nuestro código, a la literal F, del 61. ¿Lo leemos, licenciado? Sí, solo tengo duda si nos quedó igual como dice Marvin ahí o nuestro código no tiene esa corrección. Léemelo. Bien, dice reformado por el artículo 1 del decreto 7-2017 del Congreso de la República. ¿Cómo quedó? Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes deberán: 1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor. 2. Hacerse
representar personalmente o por medio de un representante patronal, conforme al artículo 4 de este código. 3. Colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección. Dejémoslo ahí, espérate. Marvin, ¿estamos bien con lo que la compañera está dando lectura? ¿Va? Sí, correcto, es lo mismo, licenciado. Entonces, solo yo quisiera que por si alguno tiene un código que no tiene la reforma, que por favor esté pendiente, ¿sí? Bueno, entonces regresamos otra vez a este instructivo que tenemos acá. Entonces, aquí está una definición también de lo que es falta de trabajo, que no lo vamos a leer porque casi dice exactamente lo que señala el artículo 69. De la inspección, pues también está todo el procedimiento que el licenciado Alan les indicó de inspección, prevención y verificación. Luego tenemos el delegado departamental y la imposición. Si ustedes ven, casi está hablando exactamente del artículo 272 del Código de Trabajo, cuando dice por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales de 8 a 18 salarios. Y si leen es exactamente el contenido del artículo 72. Resolución sancionatoria es lo que más el licenciado les estuvo explicando el día de la clase. Revisión administrativa. Veamos esta, sí, tal vez está un poco más amplia en este instructivo. ¿Quién me lee lo que está en pantalla, que es el artículo 6? Se lo leo yo. Por favor, Ana. Artículo 6. Revisión administrativa. El delegado departamental de la Inspección General del Trabajo, al momento que reciba el expediente conteniendo el acta de infracción de sus antecedentes, deberá analizar que en el expediente se cumplan todas las formalidades y se preste el debido proceso para proceder a elaborar el proyecto de resolución con el que se impondrá la multa respectiva. La imposición de la multa es independiente a la obligación de cumplimiento y observancia de las obligaciones establecidas en las normas de trabajo y de seguridad social vigentes. En caso que se establezca vicios o errores de procedimiento, deberá iniciar los procedimientos disciplinarios administrativos de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el Ministerio, así como la Ley de Servicio Civil y su reglamento, con noticia al Inspector General de Trabajo y a los subinspectores generales para que se tomen las medidas que estimen convenientes. Luego, fíjese que este 7 habla de resoluciones y nomenclaturas. Veamos que, porque tiene algo extraordinario que le va a parecer raro. Por favor, el número 7. Resoluciones y nomenclatura. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, en la resolución que impone la sanción, deberá utilizar nomenclatura que permita identificar la procedencia de la persona sancionada y el departamento en donde se impone la multa. Para el efecto, los números de las resoluciones deberán iniciar con la letra mayúscula R, luego recorrer el número romano de la región, el número del departamento y en caso de existir varias delegaciones de la Inspección General de Trabajo en el mismo departamento, se utilizarán literales minúsculas, seguido del número de adjudicación, año y el número correlativo correspondiente, conforme se establezcan nuevas declaraciones de la Inspección General de Trabajo en cualquiera de los departamentos del país, podrá identificarse con la literal que corresponda. Me pareció interesante, ¿verdad? Que vean que la forma como ellos van a identificar las adjudicaciones. La reincidencia, pues lo tienen también en nuestro Código de Trabajo. La notificación es igual, los recursos de revocatoria está el 271, los requisitos que debe contener. El pago de la multa también ya lo vieron con el licenciado Alan. Exoneración del 50% del monto de la multa, también en qué casos procede. El pago de las sanciones administrativas. Miremos el número 13.
Pago de las sanciones administrativas, reformado por el Acuerdo Ministerial número 332-2020, para realizar los pagos por concepto de multas impuestas por incumplimiento o inobservancia a las leyes laborales y de previsión social, que hagan los sancionados a favor de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Administración Financiera del Viceministro Administrativo Financiero, celebrará convenios con los diferentes bancos del sistema, donde se abrirá una cuenta de fondos privativos a nombre de la Inspección General de Trabajo. El Inspector General de Trabajo deberá hacer del conocimiento a subinspectores generales de trabajo, delegados departamentales, inspectores de trabajo, empleadores y sindicatos el contenido del presente instructivo. Sí, faltó los trabajadores, ¿verdad? Todos lo deben de conocer, menos los trabajadores. Lo de fondos privativos, pues ya lo hemos hablado. Los procesos, por supuesto. Leámoslo, tal vez lo que me interesa aquí una parte que dice el código. La ley es instructivo, perdón. ¿Tiene nuestra ayuda? El artículo 15. Sí, por favor. Procesos judiciales. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, en caso de incumplimiento e inobservancia de las normas de trabajo y de seguridad social, deberá procurar la tramitación del proceso judicial que para el efecto establece el Código de Trabajo y sus reformas hasta su finalización y deberá evacuar las audiencias o presentar los escritos que sean necesarios. El plazo para interponer la acción judicial de ejecución de parte del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo prescribe en 3 meses a partir de la resolución, que la resolución haya causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial. Hay una coordinadora ahí, el proceso, cuál es el proceso y los casos no previstos. Yo creo, todo este documento se lo voy a hacer llegar para que usted lo tenga ahí en la comunidad de su casa, ¿ve? Y así brevemente vamos a tocar un tema pequeño para nosotros, que es de la tercera unidad del programa, que son las formas de organización, que tenemos la coalición de trabajadores y la asociación profesional. Aquí pues ya vamos a comenzar a conocer a partir del artículo 374, que para mí ahí está la unión de trabajadores. En el 377 está exactamente lo relativo a la coalición de trabajadores. Pero antes de terminar, antes de comenzar este tema, quisiera que alguien me leyera el 414. Y al principio de la clase yo les dije si alguien podía tenerme el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Licenciado, Dime. ¿cabe el 414? Dímelo, por favor. Por favor. Artículo 414. Si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Entonces, queda claro que los asuntos del Seguro Social se van a tramitar en un juicio ordinario de previsión social, ¿sí? Pero vamos que dice el artículo 52. ¿Qué tenemos que votar ante nosotros cuando el Seguro Social nos dé una resolución que es desfavorable para el afiliado? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Será que nos tenemos que ir a un juicio ordinario de conformidad con el 414 o será que tenemos que votar antes una vía administrativa? Veamos quién tiene por ahí el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dime, Celi. Dice el artículo 52. Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deben ser tratados y resueltos por la lo más breve posible. Contra lo que esta
decida, procede recurso de apelación ante la Junta Directiva, siempre que se interponga ante la gerencia dentro de los 3 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la distancia. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. ¿Prosigo, licenciado? Solo ahí estamos bien. Fíjate que Muy con bien. lo que Celia nos hizo por de leer, si se dan cuenta, todas las resoluciones administrativas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no vamos a ir por la revocatoria, vamos a ir por la apelación y no la vamos a presentar ante la dependencia, porque ¿qué pasa si fue, por ejemplo, el departamento de IBS? No, lo que dice es que nosotros el recurso de apelación lo debemos de presentar a la gerencia, esa es la gerencia, y la gerencia debe llevarlo a la junta directiva, y de lo que resuelve la junta directiva, única y exclusivamente lo pueden resolver los juzgados de trabajo y previsión social. Así lo dice literalmente el artículo. Nada más quisiera que tengan esa referencia. Cuando ustedes tengan un familiar o alguien conocido que le pida ayuda, mire, en IBS, por ejemplo, no me aceptaron mis cuotas. Entonces, antes de que usted tenga que accionar a un juzgado, que no se le olvide que tiene que apelar y que eso va a junta directiva. Después de junta directiva, entonces usted acude a tribunales, pero tiene que agotar esa vía administrativa que establece el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, déjenme ahora, yo creo que tengo que decir, menos mal que me acuerdo. Entonces, ahora el último tema, que es pequeñito, que vamos a ver es la coalición de trabajadores y la asociación profesional. Cada vez que escuchen la palabra asociación profesional, estamos hablando de sindicatos. La coalición de trabajadores, de los acontecimientos más importantes que hemos visto en los últimos años nosotros, de trabajadores coaligados. ¿Y por qué trabajadores coaligados? Están los sindicatos, pero también la ley permite que en un conflicto jurídico de carácter económico-social participen trabajadores coaligados, que es diferente a la unión de trabajadores que contiene el artículo 374. La coalición de trabajadores, que es lo que vamos a ver ahora. Su historia. Bueno, tenemos 3 etapas: prohibición, tolerancia y reconocimiento por la legislación. Prohibición, el edicto de Turgot, la ley de Chapelier, otras leyes adicionales que habían ahí, como estos decretos, esta otra ley 22 y el Código francés. Todos esos eran represivos en contra de la coalición de trabajadores. No estamos hablando de sindicatos, no permitían que precisamente estuvieran coaligados los trabajadores. Vean, uno dice, suprime las corporaciones de oficios. La segunda, prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio. El otro, prohíbe el derecho de organización profesional, asociaciones, y combina a concertar los salarios con el libre convenio con los patronos. La otra ley contenía un capítulo relativo al delito de coalición. Imagínense, tipificaron como delito la coalición. Aquí estamos queriendo. O sea, tipificaron como un delito la coalición. Imagínense en 1803. Dice, sin embargo, sí permitió que las cámaras consultivas, o sea, las organizaciones de patronos, que tenían como misión analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción. O sea, sí permitió la organización de los patronos, pero no permitió la coalición de trabajadores. Lo constituyó como un delito. Y por último, el Código francés, que también estableció la prohibición de constituir asociaciones de más de 20 personas. O sea, era un delito, estaba penado por la ley. La de la etapa de la tolerancia. Bueno, primero que aparecen las primeras asociaciones de, dice, las primeras asociaciones de compañeros, que hemos hablado nosotros, que fueron las primeras que aparecieron en 1840. Ya en 1824, en Estados Unidos, aparece la famosa ley denominada, o la sentencia tolerante. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos nosotros en la historia, que lo que pasaba que Estados Unidos estaba convulsionado y el Estado no hallaba cómo hacerle ver al patrono: no podemos reprimir a la clase trabajadora que está organizada en coaliciones. Debemos de apoyarlos porque es parte del capitalismo. O sea, les hicieron ver de que en la fábrica, la industrialización era parte del capitalismo. Por lo tanto, también el trabajador había que permitirle organizarse
para defender sus derechos, porque si no dejábamos de que ellos, nosotros los patronos, dice, estábamos perjudicando la industria incipiente que estaban haciendo en Estados Unidos. Entonces, esa fue una ley que más fue tolerante, porque lo que querían era productividad, lo que querían era que el patrono individual, no el Estado, sino el patrono, no estuviera precisamente reprimiendo a la clase trabajadora por estar agrupándose en coaliciones. También habla de lo que pasó en Francia. Las asociaciones obreras tuvieron participación histórica en la industria de la seda. Los obreros lograron mantener un contrato colectivo con el patronato, que él incumplió. Y en Estados Unidos también aparece la famosa la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, organización que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo asalariado por el de sociedad cooperativa mediante la educación y un sistema normativo. O sea, trató de usar otro sistema para evitar precisamente la parte esta del asalariado. Etapas de reconocimiento. En Francia ya se reconoció el derecho de coalición y la legalidad de la huelga. Eso fue desde 1864. Y también hubo otra ley que abrogó, o sea, suprimió la ley de Chapelier y el edicto de Turgot y legalizó el derecho a organizarse en asociaciones. Definiciones. Tenemos 4 acá que yo creo que pueden llenar las expectativas de lo que estamos hablando. ¿Quién me hace favor de darle lectura a esas 4? Flori. Muy bien. Luis Alcalá Zamora y Guillermo Cabanelas definen a la coalición como la acción concentrada entre patronos y obreros para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. Según Mario de la Cueva, es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. Según Néstor de Buen, la coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Según la legislación mexicana, la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Bueno, ahí están unas definiciones que algunas sí logramos saber qué es la coalición. Características. ¿Por qué se diferencia, por ejemplo, de la unión de trabajadores o de los trabajadores sindicalizados? Estas son la característica más especial que tiene la coalición. Por favor, ¿quién más nos ayuda? Características. A. Alianza concentrada de trabajadores no sindicalizados. B. Tienen como propósito mejorar las condiciones de trabajo. C. Defensa de intereses comunes. D. Es una organización de hecho de naturaleza emergente. E. Se disuelve después de obtener su objetivo principal. F. En su formación, el grupo coaligado no requiere llenar requisitos especiales, como los sindicatos. Claro. También las más comunes, ¿va? Ustedes, primero, van a velar por las condiciones de trabajo. Segundo, es una organización que es emergente, o sea, solo es temporal, no, al tener su objetivo se disuelve. El sindicato es permanente. Luego, por ejemplo, ¿dónde la tenemos nosotros concretamente en la ley? La tenemos en el artículo 377. Dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, ya quedamos que la huelga es de trabajadores y el paro es de patronos. Los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, en ese momento estamos hablando de la coalición de trabajadores. Dice, no sindicalizados. Vean, el movimiento que sucedió, por ejemplo, hace 2 años, que fue el movimiento de médicos del Ministerio de Trabajo y Previsión, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, perdón, exactamente inicia con un movimiento en el San Juan de Dios, donde los médicos ya decidieron ir a plantear un pliego de peticiones. O sea, nace un conflicto colectivo de carácter económico-social por trabajadores coaligados. Habiendo tanto sindicato, yo no sé si alguien me quiere verificar nada más como dato ahí, cuántos sindicatos hay en el Ministerio de Salud, ¿sí? Y Asistencia Social.
y los trabajadores deciden no ir con ningún sindicato, sino que dicen, bueno, señores, ahora nos vamos a coaligar los trabajadores, o sea, solo para este evento, y hicieron su planteamiento de peticiones, que por cierto, le quiero decir que la mayoría de peticiones que estos trabajadores realizaron en un conflicto colectivo, las concedieron. Entonces, los sindicalizados elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o bien o simplemente al referéndum. Lo que significa de que o ellos tienen toda la potestad o si no la asamblea de trabajadores coaligados dice no, de la negociación colectiva que esté llevando a cabo con el patrono, como son nuestros intereses, vienen estos delegados, esos 3 delegados, y se lo plantean nuevamente a la general. Eso es en concreto. Diferencia entre la unión de trabajadores y los trabajadores coaligados. Por ejemplo, en el 374 dice que aquí los trabajadores se van a unir y van a crear consejos o comités ad hoc o permanentes. Y van a tratar precisamente, esa es la unión de trabajadores. Dice, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a sus representantes de estos, verbal o por escrito. Ya la petición que va a un juez solo puede ser por escrito. Sus quejas o solicitudes. Imagínense, habla de quejas o solicitudes. Dichos cotejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediera, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad posible. Vamos a ver esta que es el arreglo directo. Pero vean, esta es una unión de trabajadores para solucionar los problemas cotidianos que se dan. Usted lee el todo 374 en adelante, se van a dar cuenta que las obligaciones son mínimas, que si no hay un arreglo ellos pueden buscar amigables componedores. No está hablando de irse a la vía jurisdiccional. Los trabajadores coaligados sí tienen el derecho de acudir precisamente a un juez y plantear el conflicto colectivo. Es donde ustedes han escuchado, a partir de ahí la entidad está emplazada, no pueden haber despidos. Y si hay despidos tendrán que hacerlos con autorización judicial. Entonces, esa es la diferencia que existe. Y por supuesto, desde Mario López Larrabia indica que los trabajadores se han coaligado. Y en Guatemala comenzaron a coaligarse o defender sus intereses, creando algunas mutualistas que era, por ejemplo, por los obreros, Maternidad Obrera, Sociedad Joaquina, la gremial de albañiles, la Sociedad de Tipógrafos, la Central de Artesanos y Albañiles y la Fraternidad de Barberos. Y le dejé eso subrayado ahí porque en 1931, vean, los trabajadores coaligados, porque no había sindicato, de Cementos Novela, se fueron, apagaron los hornos y estallaron en huelga. Vean, no era un sindicato, se coaligaron los trabajadores precisamente para exigir un derecho. Claro, en ese entonces pues no estaba legalizada. Acuérdense que cuando hablamos de una huelga totalmente ya reconocida por la ley fue hasta la Revolución del 44, que aparece en el 47, en el 300, primer Código de Trabajo en el 330. Pero antes de eso, pues por supuesto, cuando usted lee toda la historia y usted, el libro de Mario López Larrabia, que yo quiero que ya lo comience a leer, aunque sé que tiene otros exámenes, pero cuando lo lea le va a parecer sumamente fascinante, es toda una historia, participación universitaria. Vean esto, trabajadores de esa cementera se fueron en 1931 a la huelga, apagaron los hornos y dijeron, señores, ya es demasiado el abuso en contra de la clase trabajadora. Y nombraron un comité sindical, que era realmente una coalición de la fábrica, de los trabajadores, y esos fueron sus delegados. Ahí estamos. Con esto terminamos. Entonces, con eso terminaríamos la clase de... No, ya no, Marvin, ya... Solo encontré con más de 25. Imagínate, Ana Rebeca encontró un sindicato, pero hay varios sindicatos. Hay sindicatos de médicos, hay sindicatos de personal administrativo, hay un montón de sindicatos en el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Lo interesante de todo esto, Ana Rebeca, es de que, fíjate que ya los médicos estos decidieron no abocarse a un sindicato,
sino que decidieron irse por la coalición de trabajadores. Tal vez un poco más complicado, pero te quiero decir que aquí está, al momento suman 616 sindicatos en la administración pública, bueno, en general. Pero solo el Ministerio de Salud tiene cualquier cantidad de sindicatos, ¿eh? Que esa también es una pregunta que uno se hace. ¿Pueden haber 2 sindicatos en una empresa? Claro que sí. Y demostrado, debidamente inscritos. Pero yo le estoy hablando, busquen en otra dependencia, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la universidad existen varios sindicatos. Por ejemplo, solo en la facultad usted tiene el sindicato de trabajadores administrativos, sindicato docentes, sindicato de profesores interinos. O sea, solo en la facultad está hablando de 3 o 4 sindicatos ustedes. Luego, a nivel de universidad, hay cualquier cantidad de sindicatos, cada unidad académica, sindicatos a nivel general. Entonces, sí, si la ley permite más de un sindicato, no es exclusivamente un sindicato. Bueno, no sé si hay preguntas, si no lo vamos a dejar por ahí, y por favor no quiero que nos falten el día viernes porque vamos a hacer por lo menos un repaso, pero sí necesito la participación. Un poquito callados, pero es una clase muy participativa. Fíjate, Emanuel, ese es sí, va de repaso, Rebeca. Fíjate, ¿por qué? Porque muchas veces, hablemos así, yo te dijera, Marvin, que está un poco involucrado en la cuestión social, precisamente lo planteaba en una de las preguntas, si le diste ahí, y él dijo, bueno, ya no se ven luchas sociales a nivel de sindicatos. Muy pocas, yo te digo ya muy pocas. Entonces, como que llega un momento donde algún grupo de trabajadores pierden la credibilidad en el sindicato, tal vez no en el sindicato, pierden la credibilidad en la dirigencia. Yo siempre he creído que cuando le das el 206 del Código de Trabajo, un sindicato como institución es una maravilla. A veces somos los seres humanos, las personas, las que ya no confían en nosotros, Fíjate que te vas a dar cuenta también, ellos se fueron a un pliego de peticiones a pelear sus reivindicaciones de carácter económico-social, pero por ejemplo los sindicatos tienen una gran ventaja que no tienen los trabajadores coaligados. Por ejemplo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es una ley profesional única y exclusivamente, la pueden hacer precisamente los sindicatos, no los trabajadores coaligados. Lo dejamos ahí entonces por el tiempo. Y si Dios quiere... Licenciado, disculpe. Es que fíjese que yo tengo una duda con respecto con una persona, pero usted me podría indicar un poquito. Fíjese que a mi papá, con lo del IX, a él trabajó 14 años en una empresa, pero de esos 14 años, solo 1 año y 3 meses fueron, o sea, fueron reportados sus cuotas. Ajá, entonces ahí se podría hacer algo. Pues sí, yo me iría a un juicio ordinario de previsión social. ¿Sabes por qué? Mira, el Instituto Guatemalteco de Seguridad es normal, ¿va? Y yo creo que si nosotros, según nosotros, fuéramos miembros de la Junta Directiva, gerentes generales, decís, pero ¿por qué yo le voy a pagar a EMI si, por ejemplo, si Ana Rebeca Flores era tu patrono y tú te hizo el descuento a tu cuota y nunca la reportó? Entonces, recientemente dijeron, hay exoneración, si Ana Rebeca quiere poner al día las cuotas, por ejemplo, que tu papá no le cubrieron, los empresarios estos, que ellos podían ponerse al día sin ninguna multa. Pero entonces, el problema es de que, por ejemplo, ya depende de Ana Rebeca si quiere hacerlo. Normalmente, si ya no tiene ni empresa, no va a querer colaborar. Pero yo sí me hubiera ido en el caso de tu papá. Lo vamos a ver, ¿oíste? Ahorita es solo una luz. Pero vamos a ver el Instituto Guatemalteco de Seguridad como tal. Lo vamos a ver como en sus disposiciones legales más importantes que tiene, sus 4 grandes programas que desarrolla. Lo tenemos en este curso. Pero yo sí te digo, sí puede, yo acudiría, ¿sabes por qué? Porque de repente si tenés tiempo, el problema más serio que se tiene con estos trabajadores, así como tu papá, es la municipalidad de la capital, del municipio de Guatemala. ¿Ves? La municipalidad le da cualquier cantidad de plata al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y deben de haber casos de trabajadores municipales que tuvieron que haberse jubilado, y yo, por ejemplo, sí conozco gente que se jubiló o el IX le da su servicio, y yo sé que la MUNI tiene una gran deuda
con el Seguro Social. Deberías de verificar ese extremo, y lo seguimos platicando. Ok, está bien. Gracias. Da. Bueno, muy buenas tardes, se cuidan. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde, Lic. Buenas tardes, Lic. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Evelyn. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde.